Siempre fui la hija de la que todos se jactaban con orgullo. María Guadalupe es tan dedicada. María Guadalupe tiene un futuro brillante. María Guadalupe llegará lejos. A los 35 años, puedo decir que he cumplido cada expectativa, que se depositó sobre mis hombros, graduada con honores, con una carrera estable y con mi propio departamento. Todo lo conquisté con sudor, noches sin dormir y una constante sensación de que nunca era suficiente. Mientras tanto, mi hermana Rosa Elena, 3 años menor, parecía flotar por la vida como una pluma llevada por el viento, sin compromisos, sin exigencias, sin consecuencias. Recuerdo las noches en que ayudaba a mi padre a organizar las cuentas mientras escuchaba a Rosa Elena reírse en la habitación contigua, hablando por teléfono con amigos. Deja a tu hermana, Guadalupe. Ella, aún es joven, tiene tiempo para aprender, decía él, con esa sonrisa cansada. La misma sonrisa que vi desvanecerse cuando el cáncer lo consumió hace 5 años, dejándonos una herencia de deudas y secretos mal administrados. Fue durante el velorio cuando me di cuenta de lo extrañas que nos habíamos vuelto, Rosa Elena y yo. Mientras yo lidiaba con los arreglos funerarios, firmaba papeles y recibía condolencias con un nudo en la garganta, ella lloraba abiertamente, recibía abrazos, era consolada. Mi dolor quedó encerrado en una gaveta de formalidades y responsabilidades. El suyo fue acogido y comprendido. No la culpo por ello. Me culpo a mí misma por haberme vuelto tan controlada que ni siquiera en el duelo podía expresar mi fragilidad. El departamento de mi madre, doña Carmen, siempre me pareció un campo minado de recuerdos. Cada rincón guarda una memoria de cuando éramos una familia supuestamente funcional. La mesa del comedor, en particular, es el escenario de nuestras mayores tensiones disfrazadas de normalidad. Fue allí donde, a los 12 años, recibí la noticia de que mi madre estaba esperando a Rosa Elena. Fue allí donde, a los 17, anuncié mi aprobación para la universidad y me di cuenta de que mi padre estaba más preocupado por las cuentas vencidas que por mi futuro académico. Fue allí donde, a los 28, escuché en silencio que Rosa Elena había abandonado la universidad por 3ª vez para encontrar su camino. Y fue exactamente en esa mesa que, hace 2 semanas, mi madre me llamó pidiendo que viniera con urgencia. «Tenemos que hablar sobre la herencia de tu padre», me dijo con la voz temblorosa. «Un abogado vendrá mañana y debemos estar preparadas». Llegué puntualmente a las 7, como siempre. El aroma a pollo asado y papas inundaba la casa. Esa receta, que mi madre preparaba cuando quería suavizar noticias difíciles. Rosa Elena llegó 40 minutos después, con el cabello despeinado y ojeras profundas, murmurando disculpas sobre el tráfico. A pesar de vivir a solo 10 minutos de 1900 de distancia, «Finalmente podemos comer», suspiró mi madre mientras servía los platos con una precisión que delataba su nerviosismo. «El doctor Méndez vendrá mañana a las 10. Es un abogado especialista en derecho sucesorio y puede ayudarnos con la situación. La situación. Así llamábamos al desastre financiero que dejó mi padre. Cuentas impagadas, préstamos con usureros, inversiones fallidas. Durante 5 años, fui yo quien organizó documentos, negoció con bancos y reestructuró deudas. Todo mientras Rosa Elena seguía con su vida despreocupada, preguntando ocasionalmente si las cosas estaban mejorando entre un viaje y otro que, curiosamente, siempre podía costear. «¿Qué puede hacer él que yo ya no haya intentado en los últimos años, mamá?», pregunté, cortando el pollo con más fuerza de la necesaria. «Ha descubierto algunos activos que tenía tu padre, acciones de una empresa que fue vendida. Parece que hay una suma considerable, Guadalupe», respondió, y sus ojos brillaron, con una esperanza que me irritó profundamente. Después de todo lo que pasamos, ella aún creía en soluciones mágicas. «Pero necesitamos los documentos correctos. Tú sabes dónde están, ¿no?». Por supuesto que lo sabía. Siempre supe dónde estaba todo. Yo era el GPS emocional y burocrático de la familia. «Están en la carpeta azul, en mi departamento», respondí secamente. «Puedo traerlos mañana». Rosa Elena, que hasta ese momento comía distraídamente revisando su celular, finalmente se manifestó. «Eso es genial. ¿Te imaginas si tuviéramos dinero suficiente para remodelar la casa, mamá? Tu cuarto necesita urgentemente una renovación». Sentí la sangre hervir en mis venas. 5 años de sacrificios, de horas extras, de prestar dinero de mi propio salario para que nuestra madre no perdiera la casa. Y Rosa Elena ya estaba planeando cómo gastar un dinero que ni siquiera sabíamos si existía.
Antes de pensar en remodelaciones, tenemos que pagar las deudas que quedan, repetí, intentando mantener un tono de voz parejo. Y quizás, solo quizás, yo pueda recuperar parte de lo que invertí para mantenerlas a ambas bajo un techo. El silencio cayó pesado sobre la mesa. Mi madre tragó saliva. Sus manos arrugadas temblaban levemente al posarse sobre el tenedor. Guadalupe, sabes que estoy agradecida por todo lo que has hecho. Pero ese dinero, si llega, es de la familia. Familia, repetí, sintiendo una risa amarga subir por mi garganta. Curioso cómo solo soy parte de la familia cuando necesitan mi ayuda financiera o burocrática. En las últimas 3 Navidades, me informaron a último momento sobre los planes, porque ustedes olvidaron avisarme con antelación. Eso no es justo, protestó Rosa Elena, dejando de lado el celular. Siempre estás demasiado ocupada con el trabajo. Es difícil contar con tu presencia. Estoy ocupada trabajando para pagar las cuentas que dejó nuestro padre y que ustedes fingen no ver, exclamé, elevando la voz más de la cuenta. Mientras tanto, tú viajas, sales, gastas dinero que no tienes y mamá siempre encuentra excusas. Rosa Elena está encontrando su camino. Bueno, a mí también me gustaría encontrar el mío sin tener que cargar el peso de esta familia sobre mis hombros. Mi madre apoyó sus manos sobre la mesa, un gesto que conocíamos desde la infancia. Significaba que debíamos calmarnos. Chicas, mañana tenemos una reunión importante. No podemos presentarnos ante el doctor Méndez como una familia desunida. ¿Qué pensará él? Y allí estaba, la eterna preocupación por las apariencias. No importaba que por dentro nos estuviéramos desmoronando, mientras pareciese que éramos una familia feliz ante los demás. Sinceramente, mamá, no me importa lo que piense un abogado desconocido sobre nosotras, dije, apartando el plato. Lo que me importa es que llevo 5 años cargando un peso que debería compartirse. Y cuando finalmente surge una luz al final del túnel, ya están planeando cómo gastar sin siquiera reconocer mi sacrificio. Rosa Elena puso los ojos en blanco, un gesto tan familiar que dolía. Siempre el drama, Guadalupe. Siempre tú siendo la mártir de la familia. Nadie te pidió que asumieras todas estas responsabilidades. Fue la gota que colmó el vaso. Años de frustración y resentimiento se derramaron como una presa rota. ¿Nadie pidió? ¿Nadie pidió? Golpeé la mesa, haciendo que los cubiertos tintinearan. Cuando papá murió y tú desapareciste por 2 semanas, ¿quién se quedó al lado de mamá? Cuando los acreedores empezaron a llamar, ¿quién atendió? Cuando la casa estuvo a punto de ser subastada, ¿quién negoció un acuerdo? Yo no asumí responsabilidades porque quisiera ser la mártir, Rosa Elena. Asumí porque alguien tenía que hacer algo, y tú estabas demasiado ocupada encontrando tu camino. Lágrimas calientes corrían por mi rostro. Para mi propia sorpresa, no había llorado frente a ellas en años. Era como si una armadura invisible se hubiera agrietado. Ustedes dos, basta ya. La voz de mi madre tembló, pero mantuvo la firmeza que siempre imponía respeto. Mañana a las 10, el doctor Méndez estará aquí, y tenemos que presentarnos unidas. Guadalupe, trae los documentos. Rosa Elena, por favor, llega a tiempo. Y ambas, compórtense como adultas, no como adolescentes peleando por un vestido prestado. El resto de la cena transcurrió en un pesado silencio, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos. Cuando terminamos, ayudé a mamá a lavar los platos mientras Rosa Elena se retiraba al patio, probablemente a fumar, un hábito que ella creía que mamá desconocía. No es mala persona, Guadalupe, dijo mamá en voz baja mientras secaba un plato. Solo no tuvo que crecer tan rápido como tú. Me mordí la lengua para no replicar que esa era exactamente mi queja. ¿Por qué tuve que crecer tan rápido mientras Rosa Elena podía permanecer eternamente irresponsable? En lugar de eso murmuré: mañana traeré los documentos, mamá. No te preocupes. Salí de la casa con un peso en el pecho que conocía muy bien, pero al que nunca me había acostumbrado. En el auto, me permití llorar de verdad, de ese modo en que solo lo hacía estando a solas. Lloré por la niña que nunca pudo ser simplemente una hija, que siempre tuvo que ser el pilar. Lloré por la mujer que pospuse ser para remediar los errores de mi padre. Y lloré por la familia que nunca tuvimos, una en la que las responsabilidades y los afectos se distribuyeran de manera equitativa. En casa, recogí la carpeta azul que contenía 5 años de meticulosa dedicación. Cada documento era la prueba de cómo luché para mantener a flote a nuestra familia. Mientras organizaba todo para el día siguiente, empezaron a parpadear mensajes de Rosa Elena en mi celular.
Perdona por la cena. Sabes cómo se ponen tensas las cosas cuando tocamos este tema. No respondí de inmediato. Una parte de mí quería ignorarla, como ella solía hacer conmigo cuando el asunto se ponía difícil. Otra parte, sin embargo, estaba cansada de ese ciclo interminable. No se trata de la cena, Rosa Elena. Se trata de años de desequilibrio. Pero mañana estaré allí, como siempre lo he estado. La respuesta llegó casi al instante. Sé que parece que no valoro lo que haces, pero lo valoro, solo que no sé cómo ayudar sin estropearlo todo. Ese mensaje me tomó desprevenida. Era la primera vez en años que Rosa Elena mostraba algún indicio de autoconciencia sobre su papel, o la ausencia del mismo, en los problemas familiares. Mañana es un nuevo día. Quizás finalmente podamos pasar la página. Me dormí con la carpeta a mi lado, como una armadura para la batalla que se avecinaba. La mañana siguiente trajo consigo esa ansiedad familiar que siempre acompañaba las reuniones importantes. Llegué a la casa de mamá a las 9:30, puntual como siempre. Para mi sorpresa, Rosa Elena ya estaba allí, con el cabello aún húmedo del baño, tomando café en la cocina. Llegué temprano, dijo con una tímida sonrisa. Pensé en ayudar a organizar las cosas. Asentí, sin saber muy bien cómo reaccionar ante esa versión responsable de mi hermana. Mamá, impecablemente vestida con su conjunto azul marino reservado para ocasiones especiales, parecía aliviada al vernos sin hostilidades inmediatas. El doctor Méndez llamó. «Está en camino», informó, acomodando nerviosamente los marcos de fotos en la estantería. Un claro intento de hacer que la casa pareciera más organizada de lo que realmente era. A las 10:05 sonó el timbre. Un hombre alto, de cabello canoso y gafas de montura fina entró en nuestra sala. El doctor Méndez tenía esa presencia que cultivan los abogados experimentados, una mezcla de formalidad y calma calculada. «Señora Carmen, es un placer conocerla en persona», dijo, estrechando la mano de mi madre. «Y estas deben ser sus hijas». Se hicieron las presentaciones, y pronto nos encontrábamos sentadas en la sala, con la carpeta azul abierta sobre la mesa de centro. El doctor Méndez examinó los documentos con atención, haciendo ocasionalmente preguntas, técnicas que invariablemente se dirigían a mí. «Impresionante cómo has mantenido todo en orden, señora María Guadalupe», comentó tras revisar una pila de comprobantes de pago. «Veo que asumiste la gestión financiera de la familia con gran competencia». Antes de que pudiera responder, mi madre intervino. «María Guadalupe siempre ha sido nuestra roca. No sé qué habríamos hecho sin ella». El elogio, aunque sincero, sonó amargo a mis oídos. ¿Por qué solo ahora, ante un extraño, reconocían abiertamente mi dedicación? «¿Y qué hay de la información sobre las acciones?», pregunté, dirigiendo la conversación hacia el motivo de nuestra reunión. El doctor Méndez ajustó las gafas y sacó una carpeta de su maletín. Su padre, señora Carmen, era socio minoritario de una empresa de tecnología fundada en 2003. En aquel entonces, era una startup sin gran relevancia, y seguramente la inversión le parecía insignificante para merecer mención. Sin embargo, esa empresa fue adquirida por una multinacional hace 8 meses, y las acciones han revalorizado considerablemente. Nos mostró documentos, gráficos y cifras. Según sus estimaciones, las acciones valían aproximadamente 1,2 millones de pesos. El impacto fue evidente en el rostro de cada una de nosotras. Mamá se llevó las manos a la boca. Rosa Elena soltó un juramento sorprendido, y yo sentí una mezcla de alivio y rabia. Alivio por el fin de las dificultades financieras. Rabia porque mi padre había ocultado esa inversión, dejándonos luchar innecesariamente durante años. Para acceder a ese valor, continuó el doctor Méndez, necesitamos demostrar que ustedes son las legítimas herederas y resolver algunas cuestiones fiscales. Con los documentos que la señora María Guadalupe ha proporcionado, gran parte del trabajo ya está hecho. Estimo que en 3 meses podremos concluir el proceso. El resto de la reunión se dedicó a detalles burocráticos y firmas. El doctor Méndez se mostró impresionado con mi conocimiento sobre temas financieros y sucesorios, conocimiento adquirido a fuerza durante los últimos 5 años. Cuando finalmente se despidió, dejándonos con una mezcla de esperanza e incredulidad, el silencio volvió a reinar en la sala. Fue Rosa Elena quien lo rompió. 1.200.000, murmuró, como si probara a ver cómo sonaban las palabras. Papá tenía todo ese dinero y nunca nos lo contó. Probablemente ni él sabía que valdría tanto, respondió. Mamá, siempre lista para defender a papá,
incluso después de su muerte. Tu padre nunca fue bueno con las inversiones. Él lo sabía, repliqué, mi voz más firme de lo que pretendía. Encontré cartas de una correduría entre sus documentos. Eran actualizaciones trimestrales sobre el desempeño de la empresa. Él seguía el tema, pero decidió no compartirlo con nosotras. Esa revelación cayó como una bomba en la sala. Mamá palideció y Rosa Elena se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. ¿Por qué no dijiste eso antes?, preguntó. Mamá, visiblemente afectada. Porque no habría hecho diferencia, respondí con sinceridad. Las acciones estaban bloqueadas hasta la adquisición de la empresa. No, podríamos acceder a ellas antes, y parte de mí no quería destruir la imagen que ustedes tenían de él. Era cierto. A pesar de toda la rabia, de todas las noches en vela tratando de solucionar problemas que él había creado, nunca quise que mamá y Rosa Elena supieran la magnitud de sus secretos. Siempre supe que mentía sobre el dinero, dijo Rosa Elena, aún de espaldas a nosotras. Recuerdo cuando él me daba una mesada escondida de ti, Guadalupe. Decía que era nuestro secreto, que tú y mamá no lo entenderían. Esa confesión fue como un golpe en el estómago. Mientras yo trabajaba desde los 16 años para ayudar con los gastos del hogar, mi padre daba dinero oculto a Rosa Elena para que lo gastara a su antojo. ¿Por qué nos enteramos de esto justo ahora?, pregunté, tratando de contener el dolor en mi voz. Rosa Elena finalmente se volvió, con lágrimas en los ojos, algo poco común en ella, porque era lo único que teníamos, solo nosotras dos. Siempre fuiste la hija perfecta, Guadalupe, la inteligente, la responsable, la que todos admiraban. Yo era simplemente la otra hija, la que nunca encajaba en el molde. Mamá, que hasta entonces observaba nuestro intercambio en silencio, se levantó lentamente. Creo que todas tenemos la culpa en esta historia, dijo con una voz cargada de una tristeza antigua. Tu padre y yo nunca supimos comunicarnos bien, y sin darnos cuenta, acabamos creando ese abismo entre ustedes dos. Se acercó a la estantería y sacó un álbum de fotos que rara vez se abría. Miren esto, pidió, abriendo una página en particular. ¿Recuerdan ese día? La foto mostraba a Rosa Elena y a mí, probablemente de 9 y 12 años, abrazadas y sonriendo frente a un pastel de cumpleaños. Yo llevaba unas gafas demasiado grandes para mi rostro, y Rosa Elena tenía el cabello despeinado y una sonrisa que mostraba la falta de 2 dientes frontales. Era mi cumpleaños, recordó Rosa Elena, esbozando una leve sonrisa. Guadalupe pasó toda la semana ayudándome a hacer las invitaciones para la fiesta. Y tú me defendiste cuando Marcela López dijo que mis gafas parecían el fondo de una botella. Completé, con el recuerdo volviendo vívidamente. Le tiraste refresco a su vestido blanco. Nos reímos juntas, un sonido que hacía años no compartíamos. ¿Cuándo cambió esto?, preguntó mamá, mirándonos de reojo. ¿Cuándo dejaron de ser aliadas y se convirtieron en esto? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada como el plomo. Ninguna de nosotras tenía una respuesta sencilla. No hubo un momento específico, sino una serie de pequeñas fisuras que, con el tiempo, se transformaron en un abismo imposible de cruzar. Creo que empezó cuando papá se enfermó, dijo Rosa Elena con vacilación. Tú asumiste todo, Guadalupe, y yo no sabía cómo ayudar, así que me escapé. Y yo resentí que te escaparas, admití. Mientras me ahogaba en responsabilidades, tú parecías vivir en otro mundo. Me sentía culpable, confesó ella, secándose. Una lágrima. Cada vez que volvía a casa y te veía ocupándote de todo, me sentía tan inútil, tan inadecuada. Era más fácil alejarme que enfrentar el hecho de que nunca sería como tú. Esa confesión se abrió como una cortina tras años cerrada. Todo ese tiempo, pensé que Rosa Elena era indiferente a mi sacrificio, cuando en realidad estaba paralizada por una sensación de insuficiencia que yo nunca había percibido. Nunca quise que fueras como yo, dije suavemente. Solo quería no estar sola en todo esto. Mamá volvió a sentarse entre nosotras, tomando nuestras manos como lo hacía cuando éramos niñas. Parece que tenemos mucho de qué hablar, dijo con una triste sonrisa. Y quizá este dinero no sea solo una solución financiera, sino una oportunidad para recomenzar como familia. Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Durante 5 años, vi ese legado financiero como una carga, un castigo por errores que yo no cometí. Pero ahora, por primera vez,
Vislumbraba la posibilidad de que también pudiera ser un nuevo comienzo. Necesitamos establecer algunas reglas, dije, volviendo a mi naturaleza pragmática. Pagar las deudas restantes, reservar una suma para la jubilación de mamá y dividir el resto equitativamente. Y debemos hablar sobre el futuro, añadió Rosa Elena, sorprendiéndome. Estoy pensando en volver a estudiar, ¿sabes? Diseño gráfico. Es lo que siempre quise, pero nunca lo tomé en serio. Mamá apretó nuestras manos. Sus ojos brillaban con una renovada esperanza. Mañana podemos reunirnos para desayunar, sugirió. Hablar más sobre todo esto. Hacer planes, como una familia de verdad, repetí con amargura en las palabras. Eso me recuerda cuando la tía Soledad vino a visitarnos en la última Navidad. Ustedes dos planearon aquella cena elaborada, y cuando pregunté si podía ayudar, dijiste que solo había lugar para la verdadera familia en la cocina, porque yo llegaría tarde del trabajo. Mamá bajó la mirada, visiblemente avergonzada. Hablé sin pensar. Guadalupe, sabes cómo soy cuando me pongo nerviosa con las visitas. Sé exactamente cómo eres, mamá, y sé que, en el fondo, siempre has considerado mi dedicación al trabajo como una especie de traición a la familia, como si eligiera estar lejos, cuando en realidad estaba trabajando para mantener a esta familia en pie. Un pesado silencio invadió la sala. Rosa Elena me miró con una expresión que nunca había visto antes, tal vez de respeto. Guadalupe tiene razón, mamá, dijo finalmente. Siempre te castigamos por ser responsable, mientras a mí me daban permisos por cada irresponsabilidad. No es justo. Mamá respiró hondo. Sus manos temblorosas reposaban sobre sus piernas. Tienen razón, ambas. Fui injusta, inconsistente. Exigí demasiado de ti, Guadalupe, y muy poco de ti, Rosa Elena. Y en el proceso, les hice un flaco favor a las dos. Levantó la mirada, dejando que la determinación reemplazara la culpa. Pero podemos cambiar esto. Desde hoy, esa tarde, las tres hicimos algo que no hacíamos desde hace años. Conversamos, de verdad, con honestidad, sin filtros ni miedos. Hablamos sobre viejos rencores, sobre expectativas injustas, sobre el peso de ser mujeres en una familia donde los roles estaban rígidamente definidos. Rosa Elena confesó su constante sentimiento de insuficiencia, siempre a la sombra de mi supuesta perfección. Yo compartí el resentimiento de llevar responsabilidades que debían ser compartidas, y mamá, por primera vez, admitió cómo había volcado sobre nosotras sus propias frustraciones y miedos tras una vida de sumisión a mi padre. Cuando el sol empezó a ponerse, me sentía extrañamente ligera, como si un peso que había llevado durante décadas hubiese sido, si no eliminado, al menos reconocido. Entonces, ¿desayunamos mañana?, confirmó mamá, mientras nos preparábamos para irnos. Estaré allí, prometí. Yo también, dijo Rosa Elena, y por primera vez en años, creí en ella. En el camino a casa, le envié un mensaje a mi jefe, avisándole que tomaría el día siguiente libre, algo que rara vez hacía. Asuntos familiares, expliqué simplemente. Y era cierto. Después de 5 años enfocados en sobrevivir, tal vez era hora de aprender a vivir. A la mañana siguiente, me desperté sin ese apretón habitual en el pecho, sin esa ansiedad constante que se había convertido en mi inseparable compañera. En su lugar, sentí algo parecido a ¿esperanza? Era un sentimiento casi olvidado, frágil como las primeras hojas de la primavera. Llegué a la casa de mamá a las 9, trayendo panes frescos de la panadería que tanto le gustaba. Para mi sorpresa, encontré a Rosa Elena en la cocina, preparando café y jugo de naranja. ¿Estás cocinando?, pregunté, genuinamente sorprendida. Ella se rió, un sonido ligero que me recordó a cuando éramos niñas. No exageres, solo estoy exprimiendo naranjas y hirviendo agua. Pero es un comienzo, ¿no? Mamá entró a la cocina, aún en bata, con el cabello despeinado, un estado de relajación que rara vez se permitía a sí misma. Mis hijas en la cocina antes de las 10 de la mañana. Debo estar soñando, bromeó, besándonos la frente como solía hacer cuando éramos pequeñas. El desayuno transcurrió tranquilo, sin las tensiones habituales. Conversamos sobre cosas triviales, recordamos anécdotas de la infancia, reímos, con fotos antiguas que mamá insistió en mostrar. Fue como si, por unas horas, el doloroso pasado se hubiera puesto en pausa, permitiéndonos vislumbrar lo que podríamos ser como familia.
Fue en ese momento, durante la segunda taza de café, cuando mamá sacó a relucir el tema inevitable. He estado pensando en qué haremos con el dinero, comenzó con timidez. Y quiero que sepan que estoy de acuerdo con Guadalupe. Primero, pagamos todas las deudas. Después, separamos un fondo para mi jubilación. No quiero ser una carga para ustedes en el futuro. Y el resto es de ustedes, dividido en partes iguales. Rosa Elena y yo intercambiamos miradas sorprendidas. Conociendo a mamá, esperábamos discusiones, llantos, intentos de control. ¿Estás segura, mamá?, preguntó Rosa Elena. Pensé que querías remodelar la casa, viajar, y quiero, confirmó ella, pero con mi dinero, no con el de ustedes. Ya sacrifiqué demasiado de la vida de Guadalupe por mis miedos financieros. No lo haré de nuevo. Sentí formarse lágrimas, pero esta vez eran diferentes. No brotaban del rencor, sino de un reconocimiento largamente esperado. Gracias. Mamá, murmuré, tomando su mano sobre la mesa. No me agradezcas, respondió ella con firmeza. Solo estoy haciendo lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, tratarlas a ambas como adultas iguales, no como extensiones de mis propios traumas. Rosa Elena discretamente se secó una lágrima que se escapaba. ¿Eso significa que ya no? ¿Puedo usar la tarjeta de crédito de mamá para comprar ropa?, bromeó, rompiendo la intensidad del momento. Nos reímos juntas, y por un instante pude vislumbrar lo que podríamos ser de aquí en adelante. No una familia perfecta, sino una en la que pudiéramos ser honestas, vulnerables y humanas. En los meses siguientes, trabajamos junto al Dr. Méndez para finalizar el proceso de recuperación de las acciones. Como se había previsto, pasaron cerca de 3 meses hasta que el dinero finalmente estuvo disponible. Durante ese tiempo, algo inesperado sucedió. Empezamos, lentamente, a reconstruir nuestra relación. Rosa Elena se inscribió en un curso de diseño gráfico y, para mi asombro, demostró ser dedicada y talentosa. Yo comencé a tomar pequeñas vacaciones, breves pausas para respirar y cuidar de mí misma. Y mamá, por primera vez en décadas, parecía relajarse, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Cuando finalmente recibimos el dinero, seguimos exactamente el plan que habíamos establecido. Pagamos todas las deudas pendientes, creamos un fondo de jubilación generoso para mamá y dividimos el resto equitativamente entre Rosa Elena y yo. Con mi parte, hice algo que nunca imaginé posible. Tomé una licencia de 3 meses en el 1700. Trabajo para viajar por Europa. Era un sueño guardado durante tanto tiempo que casi había olvidado su existencia. Durante esas semanas, mientras caminaba por calles empedradas en ciudades antiguas, sentí cómo se disolvían capas de tensión y responsabilidad, como si al fin pudiera respirar después de años sumergida. Rosa Elena, sorprendentemente, invirtió parte del dinero en un pequeño estudio de diseño. El resto lo reservó para terminar sus estudios. Quiero construir algo propio, me dijo cuando me contó sus planes. Algo que me haga sentir capaz, como tú siempre has parecido ser. Esas palabras provocaron en mí una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por verla finalmente tomando el control de su vida y tristeza al darme cuenta de que, durante todos esos años, me veía como un ideal inalcanzable y no como una hermana que también luchaba con sus propias inseguridades. Por su parte, mamá se permitió pequeños lujos que siempre se negaba a sí misma. Una modesta remodelación en la cocina, un viaje para visitar a su hermana que vivía en el sur, un curso de pintura que siempre quiso tomar. Era como si, liberada del peso de las deudas y de los secretos, finalmente se permitiera existir más allá del rol de viuda endeudada. 6 meses después de la visita del Dr. Méndez, en un domingo de primavera, nos reunimos nuevamente para un almuerzo en familia. No había ninguna ocasión especial, ni urgencia alguna, solo el genuino deseo de estar juntas. La mesa dispuesta en el patio, bajo el viejo naranjo, irradiaba una sencillez que contrastaba con la complejidad de nuestra historia. ¿Quién lo diría?, comentó mamá mientras servía la ensalada, que esa inversión olvidada de tu padre nos traería no solo seguridad financiera, sino esto, dijo gesticulando a nuestro alrededor, señalando no solo la abundante mesa, sino sobre todo a nosotras 3, conversando sin el peso de resentimientos no dichos. Creo que la verdadera herencia no fue el dinero, observó Rosa Elena, sorprendiendo con su recién descubierta perspicacia. Fue la oportunidad de vernos de verdad,
sin las máscaras que creamos para sobrevivir. Asentí, incapaz de ocultar la sonrisa. Nunca pensé que diría esto, pero tienes toda la razón. Hermanita, anoten en el calendario, Guadalupe de acuerdo conmigo sin argumentos. Bromeó, provocando risas entre las tres. Fue en ese momento, entre risas despreocupadas y vino barato, cuando comprendí que finalmente habíamos llegado a ese punto, no a la perfección, ni a la resolución mágica de cada herida acumulada, sino a un lugar donde podíamos ser verdaderas entre nosotras. Un lugar donde yo no necesitaba ser la hija perfecta, donde Rosa Elena no tenía que ser la rebelde sin causa, y donde mamá no tenía que fingir que tenía todas las respuestas. ¿Recuerdan aquella cena de hace casi un año?, preguntó. Mamá, de repente seria, cuando dije que solo había lugar para la verdadera familia, bajó la mirada, visiblemente avergonzada por el recuerdo. Nunca me perdonaré por haber dicho eso. Mamá, ya hablamos de eso. Traté de suavizar, incómoda por el rumbo que tomaba la conversación en un día tan agradable. No, Guadalupe, necesito decirlo, dijo, respirando hondo y mirándome fijamente. Ese día, tú respondiste algo que me hizo temblar. Dijiste, si la verdadera familia significa ignorar sacrificios y premiar irresponsabilidades, quizá ya no quiera formar parte de ella. Recordé aquellas palabras, dichas en un momento de rabia y extremo agotamiento, palabras que jamás pensé decir realmente, pero que escaparon de una herida abierta por años de negligencia emocional. Saliste dando golpes con la puerta, continuó mamá, y pasé la noche entera repitiendo esas palabras. Fue entonces cuando me di cuenta de cuánto había fallado contigo, de cuánto había normalizado tu sacrificio como si fuera una obligación, y cuando me di cuenta de lo egoísta que fui, añadió Rosa Elena, tomando mi mano sobre la mesa. De San, cómo acepté tu ayuda mientras seguía comportándome como una adolescente, a punto de cumplir los 30. Sentí lágrimas silenciosas rodar por mi rostro. No eran lágrimas de dolor, sino de liberación, como si algún nudo interno, apretado, durante décadas, por fin se deshiciera. Yo también cometí errores, admití, limpiándome la cara. Me escondí detrás del papel de la responsable para no enfrentar mis propios miedos. Te critiqué, Rosa Elena, mientras secretamente envidiaba tu libertad, y las culpé a ambas por decisiones que, en parte, también fueron mías. Mamá extendió la mano, creando una cadena entre las tres. La verdad es que todas hemos errado, todas hemos acertado, todas hemos intentado sobrevivir de la mejor manera posible con las herramientas que teníamos, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Pero ahora tenemos la oportunidad de construir algo nuevo, no una familia perfecta. Dios sabe que eso no existe, sino una verdadera, una donde podamos ser quienes somos, con nuestras virtudes y defectos, una en la que podamos discrepar sin miedo a perder el amor mutuo, añadió Rosa Elena, una donde las responsabilidades se compartan y no se impongan, completé. Una verdadera familia, concluyó mamá, apretando nuestras manos. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas del naranjo, creando patrones danzantes sobre el mantel. A lo lejos, los sonidos de niños jugando en el vecindario se mezclaban con el canto de los pájaros. Era un momento sencillo, casi banal, pero para mí representaba algo que había buscado toda mi vida, un sentido de pertenencia sin el peso de la perfección. ¿Sabes lo que aún me pregunto?, comentó Rosa Elena, rompiendo el silencio contemplativo. ¿Si papá sabía que esas acciones llegarían a valer tanto algún día? Creo que no, respondió mamá pensativa. Tu padre era un hombre impulsivo. Probablemente invirtió en aquella empresa en un momento de entusiasmo y luego se olvidó. O tal vez, sugerí, él lo supo, pero no vivió para ver el resultado, como un último intento de corregir sus errores. Me gusta esa versión, admitió Rosa Elena, sirviéndose otra copa de vino. Le da a papá una faceta más compleja que simplemente el padre que nos dejó deudas. Esa observación me tomó desprevenida. Rosa Elena tenía razón. Habíamos reducido a papá a sus errores financieros, como si toda su existencia pudiera resumirse en un balance negativo. Habíamos ignorado las historias contadas en noches de tormenta, las bromas tontas que nos hacían rodar los ojos, la torpeza con la que intentaba arreglar cosas rotas en la casa, siempre causando problemas mayores que el original. Él nos amaba, a su manera torpe, dije sorprendida por la suavidad de mi voz. Solo que no sabía cómo demostrarlo sin causar daños colaterales. Como todos nosotros,
observó mamá, con una triste sonrisa en los labios. Amando de forma torpe, tropezando con nuestras propias inseguridades. En ese instante, algo se completó dentro de mí. No se trataba de perdón. Algunas heridas son demasiado profundas para simplemente ser perdonadas, sino de comprensión. La capacidad de ver a mi padre, a mi madre, a mi hermana y a mí misma, no como villanos o héroes de una narrativa simplista, sino como personas complejas, falibles, tratando de navegar en el caos de la existencia con mapas incompletos. Entendí que la verdadera liberación no está en encontrar culpables o repartir culpas, sino en aceptar la imperfección inherente a cada relación humana, en reconocer que el amor y el rencor pueden coexistir, que la responsabilidad no tiene por qué significar martirio, y que crecer no implica necesariamente dejar el pasado atrás, sino integrarlo a nuestra historia para hacernos más completas. Por nosotras, dije, alzando mi copa en un brindis improvisado. Por nuestra familia imperfecta, complicada y verdadera. Por nuestra familia, respondieron al unísono, haciendo tintinear las copas bajo el cielo vespertino. Aquel sonido, simple, melodioso, efímero, selló algo que las palabras jamás podrían expresar por completo. Un pacto silencioso, una promesa mutua de seguir juntas, no a pesar de nuestras diferencias, sino gracias a ellas y a través de ellas. A la mañana siguiente volví al trabajo con una ligereza que hacía mucho no sentía. Las mismas pilas de monótonos documentos, las mismas reuniones, los mismos plazos, pero yo era distinta. Ya no era la María Guadalupe que cargaba el mundo sobre sus hombros, sino una mujer que finalmente entendió que la fuerza no radica en llevarlo todo sola, sino en saber cuándo compartir la carga. Rosa Elena llamó a media tarde, emocionada por haber conseguido su primer cliente en el estudio de diseño. Es pequeño, solo un logo para una cafetería local, dijo, sin poder ocultar el orgullo en su voz. Pero es el comienzo, ¿no? Todo gran camino comienza con un pequeño paso. Respondí genuinamente feliz por su entusiasmo. Será increíble, Rosa. Estoy segura. Gracias por creer en mí, dijo con un tono repentinamente serio. Incluso cuando yo misma no lo hacía. Eso es lo que hacen las hermanas, contesté sencillamente. Eso es lo que hace una verdadera familia, corrigió ella. Aquella frase, verdadera familia, que durante 1900 tanto tiempo representó exclusión y favoritismo, ahora cargaba un significado completamente nuevo. Ya no era una definición rígida, basada en la conformidad, sino un concepto fluido, construido día a día a través de pequeños actos de amor, comprensión y respeto mutuo. 3 meses después, cuando nos reunimos para celebrar el cumpleaños de mamá, me di cuenta de que realmente habíamos transformado esa expresión. La familia verdadera ya no se limitaba a nosotras 3, sino que ahora incluía también al novio de Rosa Elena, un profesor de literatura callado y amable, y a mi amiga Diana, quien empezó a acompañarme en los almuerzos dominicales tras su separación. Ya no estábamos definidas únicamente por lazos de sangre o expectativas sociales, sino por la elección consciente de permanecer presentes en la vida la una de la otra, incluso cuando hubiera sido más fácil distanciarnos. ¿Saben qué? ¿Me di cuenta?, comentó mamá mientras soplaba las velas de su pastel. Por primera vez en años, no miro el futuro con miedo, sino con curiosidad. Esa simple observación resumió perfectamente nuestro camino colectivo, del miedo a la curiosidad, de la supervivencia a la vida, de la obligación al amor elegido cada día, incluso en los momentos difíciles, sobre todo en los momentos difíciles. En una noche tranquila, mientras ordenaba antiguas cajas en mi departamento, encontré una foto que no veía desde hacía años. En ella, papá sostenía a Rosa Elena, aún siendo un bebé, en sus brazos, mientras yo, con apenas 3 años, intentaba alcanzarla con manos ansiosas. Mamá, joven y radiante, nos miraba con una mezcla de agotamiento y adoración. Me quedé observando esa imagen por mucho tiempo, dándome cuenta de que en ese instante congelado, éramos solo posibilidades. Niñas que aún no habían sido moldeadas por expectativas desiguales. Padres que aún no habían cometido sus mayores errores. Una familia al inicio de su historia, portadora de sueños y miedos que forjarían quienes llegaríamos a ser. Tomé una foto de aquella foto y se la envié a Rosa Elena con un mensaje sencillo. Mira lo que encontré. ¿No éramos hermosas? La respuesta llegó casi de inmediato. Todavía lo somos. Solo nos tomó tiempo darnos cuenta.
Sonreí al ver el mensaje, sintiendo esa conexión invisible que, a pesar de todas las heridas y desentendimientos, nunca se rompió por completo. Un vínculo que, como aprendí, no tiene que ser perfecto para ser valioso. A la noche siguiente llevé la foto al almuerzo en casa de mamá. Cuando la mostré, vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. «Recuerdo ese día», dijo, acariciando la imagen con la punta de sus dedos. «Papá acababa de conseguir el empleo en la constructora. Estábamos tan llenos de esperanza». «¿Qué pasó con esa esperanza?», preguntó Rosa Elena, mirando por encima del hombro de mamá. «La vida», respondió ella simplemente. «Dificultades financieras, expectativas frustradas, desilusiones. Hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos, pero a veces no fue suficiente. Tal vez suficiente es una ilusión», sugerí. «Quizás todas estamos simplemente intentando, fallando, aprendiendo y volviendo a intentar. Sabiduría tardía de la primogénita», bromeó Rosa Elena dándome un leve empujón. ¿Quién diría que la perfeccionista compulsiva algún día aceptaría que la perfección es una quimera? Reí, reconociendo la verdad en su burla. Tomó tiempo, y un colapso nervioso, y una herencia inesperada, y 2 mujeres tercas obligándome a ver más allá de mis propias limitaciones. Mamá nos envolvió a las 3 en un abrazo torpe, sosteniendo la foto aún en sus manos. «Somos imperfectas», dijo, «y gracias a Dios por ello. La perfección es estática. La imperfección nos mantiene en movimiento, creciendo, evolucionando». Aquella noche, mientras volvía a casa bajo un cielo estrellado, reflexioné sobre cómo la vida raramente sigue los caminos que planeamos, cómo las pérdidas pueden transformarse en ganancias inesperadas, cómo las relaciones fracturadas pueden reconstruirse, distintas a como fueron antes, pero quizá más fuertes en su nueva configuración, como huesos que, una vez rotos y bien curados, se vuelven más resistentes justamente en los puntos de fractura. Pensé en todas las veces que me sentía excluida de la verdadera familia, sin darme cuenta de que estaba ayudando a construir una definición más auténtica de lo que significa ser familia, una definición que incluye discrepancias y reconciliaciones, distanciamientos y reencuentros, heridas y curaciones. Al final, comprendí que la verdadera familia no es aquella que nunca se equivoca, sino la que permanece unida a pesar de los errores. No es aquella que evita los conflictos a toda costa, sino la que siempre encuentra el camino de regreso al amor, incluso tras las tormentas más violentas. Y mientras abría la puerta de mi departamento, aquel lugar que alguna vez fue refugio y fortaleza contra el dolor de no pertenecer, me di cuenta de que ahora era simplemente un sitio para descansar entre encuentros con personas que, al fin, me veían por completo. No como la hija perfecta, la hermana responsable, la ancla inamovible, sino como María Guadalupe, compleja, falible, aún en construcción. Miro mi celular y encuentro un mensaje de Rosa Elena. «Mañana voy a presentar un proyecto para un cliente importante. Estoy nerviosa. ¿Algún consejo de la experta en parecer confiada incluso cuando está muriendo de miedo?» Sonreí, reconociendo en aquellas palabras no solo un pedido de ayuda, sino un reconocimiento de valor, un puente tendido sobre aguas que durante tanto tiempo nos mantuvieron en márgenes opuestas. Respira hondo, prepárate más de lo que crees necesario y recuerda que eres Rosa Elena García, creativa, resiliente y sobre todo, auténtica. Lo demás es detalle. La respuesta llegó inmediatamente. Siempre supiste decir las palabras justas, incluso cuando me odiabas por ello. «Nunca me odiaste», respondí. «Solo odiabas el peso que se nos impuso a ambas. Pesos diferentes, pero igualmente injustos». «¿Quién diría que algún día tendríamos esa claridad?», preguntó ella. «Verdadera familia», tecleé sonriendo ante la pantalla. Nos tomó tiempo, pero llegamos. Aquella noche, dormí sin la pesada ansiedad de enfrentar mañanas inciertas. En lugar de la aprensión, sentí una tranquilidad que no provenía de la certeza de que todo saldría bien, sino de la comprensión de que, incluso cuando las cosas salgan mal, y en algún momento, inevitablemente saldrán mal, ya no estaré sola para enfrentarlas. La familia imperfecta, complicada y verdadera que construimos a partir de las ruinas de expectativas rotas y sueños pospuestos, resultó ser más fuerte que cualquier ideal inalcanzable que hubiéramos podido perseguir. Era real, era nuestra, y eso, finalmente, era más que suficiente. Días después,
mientras celebrábamos el cumpleaños de mamá, noté cómo cada gesto, cada palabra compartida, llevaba consigo la transformación que habíamos experimentado juntas. En cada mirada, en cada risa, se palpaba la madurez de quienes han aprendido a soltar y a reencontrarse a sí mismas. Y aunque el pasado seguía presente en nuestros recuerdos, lo enfrentábamos ahora con la convicción de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de perdonarse, de apoyarse y, sobre todo, de amarse tal como somos. La historia de nuestra familia, con sus altibajos, se había convertido en un testimonio de resiliencia. No éramos perfectas, pero juntas éramos verdaderamente humanas, y en esa humanidad habíamos encontrado la libertad. Finalmente, al volver al trabajo, ya no sentía el peso de ser la hija perfecta ni la carga de tener que sostenerlo todo. Había aprendido que la fuerza reside en compartir, en confiar y en permitir que el amor, con todas sus imperfecciones, nos haga completas.